Rodolfo Franco presenta Diálogo Franco. Porque la noticia hay que analizarla, encontrando las diferentes versiones en un diálogo franco, con el periodista y analista político Rodolfo Franco. Y si lo dice Rodolfo Franco, es porque es cierto. Bienvenidos a una edición más de Diálogo Franco. Se ha armado una gran revolución, una gran revuelta, una gran expectación y expectativa sobre qué dice uno y qué dice otra persona. Me refiero al magistrade o le magistrade que ha estado subiendo videos al TikTok en diferentes lugares, pero desde su lugar de trabajo, el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Una nota que ya le dio vuelta al mundo. Quiero decirle que en España se hicieron comentarios, a nivel nacional se hicieron comentarios, pero el abogado de la ciudad de Aguascalientes, Alan Capetillo, ha sostenido que primero, que él no es un magistrado, que es un secretario en funciones de magistrado, y segundo, que la utilización de esos espacios que corresponden al tribunal, un espacio ciertamente público, pero que están destinados a el trabajo del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, la utilización por parte del magistrado, el realizar sus videos ahí, puede constituir un delito, puede constituir un delito. Y entonces le pedimos que nos acompañara el día de hoy al estudio para que nos explique en qué fundamenta, porque los abogados en las leyes dicen que hay que fundar y motivar las denuncias, en qué fundamenta su opinión de que puede existir algún delito. Alan Capetillo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mi estimado Rodolfo Franco, siempre un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Un placer que nos acompañes, Alan Capetillo, ambos polémicos, Le Magistrade y Alan Capetillo. Bueno, espero que por razones distintas. Desde luego que por razones distintas, pero ahora tú manifiestas que lo que está haciendo el magistrado o le magistrade puede constituir un delito y una sanción administrativa, que son dos conceptos diferentes. Uno corresponde al Código Penal y el otro corresponde a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Son dos cuestiones diferentes. Es correcto, incluso también a una violación al Código de Ética del propio Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, donde, pues bueno, en todas estas normas, y hablamos del Código de Ética del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, y hablamos del Código Penal de Aguascalientes, y hablamos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, e incluso de la propia Constitución, normas todas las cuales de la propia Constitución Federal de la República. El artículo 134, párrafo octavo y párrafo séptimo claramente establece dos cosas. Artículo 134 de la Constitución. 134, párrafo octavo y párrafo séptimo y párrafo octavo. En esta vámonos a la ley, que es la ley madre, ¿no? Vamos a la ley máxima, si tú quieres, a la Constitución. Artículo 134, dice: la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, sí, implica también redes sociales, que difundan como tales los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias, entidades de la administración pública y cualquier otro de los entes de gobierno de los tres órdenes. Dice, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Y luego cierra el artículo. En ningún caso, esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público. La Constitución claramente establece la prohibición de que los servidores públicos lleven a cabo propaganda con fines de promoción personalizada, que es lo que muchos veríamos en este despliegue mediático que sistemáticamente ha estado llevando a cabo Ociel como secretario en funciones de magistrado, que no es magistrado, porque hay que recordar que a los magistrados los nombra el Senado de la República. A Ociel jamás lo ha nombrado el Senado de la República. Ociel es secretario del tribunal, y por la existencia de una vacante, que es la que antes tenía Claudia Eloísa Díaz de León, la licenciada, ¿sí? Ella termina su encargo y mientras el Senado nombra al nuevo magistrado, el secretario
asume funciones temporales, pero sin ser magistrado, simplemente asume las funciones de magistrado, ¿sí? Que no es lo mismo. O si él, en un ánimo de manipulación mediática, sistemática y reiterada, pues ha querido presentarse ante la opinión pública de Aguascalientes, de México y hasta del mundo, como si ya fuera un magistrado, y no lo es. ¿Sí? Es un secretario que ejerce funciones, y yo creo que la puntualización es importante por la manipulación mediática que ha hecho de esta figura, ¿no? Con un ánimo pues probablemente publicitario, con un ánimo de distorsionar una figura para buscar atención pública a su persona, con un ánimo de llamar la atención con base en recursos públicos en una institución pública, cosa que a muchos nos parece inapropiada en términos generales, prohibida por la Constitución, contraria a la ética del servicio público, porque parecía ser que eso no es coherente con lo que se espera, mucho menos de un tribunal de justicia, que por definición tienen que ser instituciones donde haya una probidad, un decoro institucional, una sobriedad sobre el manejo de la imagen de la institución, porque pues finalmente lo que representan, simbolizan, es la justicia. ¿Sí? La justicia, la imparcialidad, el apego a la ley, la mesura, ¿sí? Y no pues este afán de notoriedad, este narcisismo ideológico particular que él ha tratado de proyectar con independencia de su identidad, porque su identidad no es un tema particularmente relevante. Lo relevante es el uso que ha estado dando a los recursos públicos para la promoción personalizada de su persona y de sus intereses personales. Entonces, para entender quienes no somos abogados, para entender esta descripción que acabas de hacer, el artículo 134 de la Constitución prohíbe la propaganda personalizada. Prohíbe la propaganda personalizada. De cualquier servidor público. Él lo puede hacer, a ver, voy a poner un ejemplo, en la plaza pública, en el Jardín de San Marcos, en la Línea Verde, ¿lo puede hacer? A ver, fuera de su horario laboral y de las instituciones públicas, él puede hacer con su libertad de expresión en redes sociales lo que desee. Pero aquí el tema es el uso de los recursos públicos del tribunal, la manipulación de la figura sobre ser o no ser magistrado o magistrade, como él se autodenomina, ¿sí? La manipulación del conjunto de la institución para la promoción personalizada, porque él en toda la campaña que ha desatado es presentándose como magistrade siempre, haciendo promoción personalizada de una institución pública que es la magistratura, y además usando constantemente recursos públicos, particularmente las instituciones del tribunal, el estrado de sesiones, con los logos oficiales de la institución, el propio escudo nacional de manera reiterada y sistemática para fines de su propaganda personal, de su activismo ideológico, que uno podrá respetar la libertad de expresión que tiene para expresar sus ideas, eso yo no lo voy a discutir, ni su identidad tampoco la voy a discutir, pero el tema es que los recursos públicos no pueden ser utilizados de esa forma. La propaganda que él está haciendo, la promoción es a el pensamiento o la difusión de que debemos de ser incluyentes hacia los grupos LGBT. Mira, cualquiera que sea el mensaje, la propaganda personalizada está prohibida, ¿sí? Cualquiera que sea el mensaje, ¿sí? Ningún funcionario público, gobernador, alcaldes, diputados, de ningún orden de gobierno, está expresamente prohibido por la Constitución, tiene permitido hacer propaganda de su imagen personal, de su figura, de su voz, de su nombre. Está expresamente prohibido por la Constitución, es el llamado modelo de comunicación política, ¿sí? Y esto aplica también para los funcionarios judiciales, ¿sí? Porque lo que se espera es naturalmente que los recursos públicos no sean distraídos para el engrandecimiento personal de un individuo. Son funcionarios, hacen su trabajo, se les paga por hacer su trabajo, pero los recursos públicos no son parte de sus monumentos para que los distraigan en el engrandecimiento de su imagen personal, con independencia de cuál sea la causa para la cual los quieran utilizar, ¿sí? O sea, el tribunal cuenta, si es que quiere hacerlo, con medios institucionales para difundir los mensajes que crean pertinentes, pero sin implicar la propaganda personal de ninguno de los funcionarios que elaboran ahí, y mucho menos de los titulares, o de quienes hacen funciones de titulares. Tienen su propia modelo de comunicación. Conozco a la persona que les graba, es amigo, es voz de aquí, es voz de Rodolfo Franco Informa.
la persona que graba esos spots. Entonces, esos son los institucionales, estos son los personales. Dime, Alan Capetillo, y luego nos vamos, estamos hablando de la ley madre, ¿no? Que es la Constitución. La Constitución. Y ahorita nos vamos a las que dicen que de ellas se deriven. ¿Quién tendría que, si hay una presunción de la comisión de un delito, quién tendría que sancionar? Si sé quién es la fiscalía. Bueno, pero quién, o sea, hay delitos que se persiguen de oficio, es decir, que cuando la autoridad se entera de la comisión del delito, inmediatamente intervienen, y hay otros que les llaman a petición de parte, que yo tengo que ir a denunciar, por ejemplo. Aquí tenemos un problema de arquitectura institucional, o si él lo conoce y por eso se aprovecha de él, sí, que tiene que ver con que el órgano que tiene que ejercer la tutela de los tribunales electorales, aparte de más que la propia Contraloría, es el Senado de la República, ¿sí? Y ese es el tema, ¿sí? El superior jerárquico de los tribunales electorales en todo el país es el Senado de la República. De hecho, otra denuncia que se interpuso también contra él y contra Salvador Hernández, que la interpuso la magistrada Llamas, ¿te acuerdas? Tienen un conflicto también interno ahí. Sí. Esa denuncia se fue a la Sala Superior y la Sala Superior dijo, quien tiene que conocer de ese tipo de asuntos es el Senado. Y el problema del Senado es que, pues, por las condiciones políticas del país, pues tú sabes que pueden tardar bastante tiempo en resolver los asuntos. Ese es el gran problema al cual nos enfrentamos en la actitud de este funcionario, al margen de su activismo ideológico, que todos sabemos que además tiene un conjunto de connotaciones. Eso lo respetamos, ese es tema de él, claro. Y en eso no entramos. Eso es lo que él quiere difundir y propagar en su mensaje. Y tiene derecho, lo que no tiene derecho es hacerlo con los recursos públicos del tribunal y manipulando las instituciones públicas. Así es, él puede hacer todas las campañas que quiera. En ese tema no nos metemos, estamos analizando lo que corresponde a las instituciones. Entonces, una fiscalía no puede conocer de este delito. Habría que ponerlo a discusión de la fiscalía, porque aquí está también configurado. Yo creo que habría que discutir si sería la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía Electoral, la especializada. Habría que discutirlo. Entiendo que por ahí ya se han promovido algunas denuncias. Vamos a ver si avanzan o no. ¿En contra de esto? De hecho, ayer me di cuenta, de hecho me mandaron por ahí un mensaje de que algún abogado ya promovió alguna denuncia formal. Entiendo que ante la Contraloría, vamos a ver si también lo hace en la vía penal. Hay que discutir ahí el tema de cuál es el procedimiento para intentar llevarlo a cabo. Pero la Contraloría del Estado. No, la Contraloría Interna del Tribunal, que también es un problema, porque pues finalmente el órgano interno del control pues no dejan de ser ellos mismos. Sí, entonces aquí hay un problema de definición de qué autoridad tiene que ventilar este asunto. Hay una conducta reiterada y sistemática en el tiempo, no es algo aislado, no es algo anecdótico. Sí. Hemos visto que se ha venido utilizando la imagen pública y los recursos públicos del tribunal durante ya muchos meses. Sí. De forma sistemática y reiterada, y pues bueno, esto tiene un efecto obviamente en términos de la institucionalidad de la institución, valga la redundancia, en términos del decoro público que uno esperaría encontrar en el tribunal, que pues obviamente no está para convertirlo o convertirlo de alguna forma en un espectáculo permanente, independientemente de su contenido. La idea es que ahí haya impartición clara de justicia, haya una solemnidad, haya una seriedad, ¿sí? Y no estarlo banalizando o trivializando. Con una Barbie. O con una muñeca, digo, que fue lo último que vimos, que pues obviamente en términos de la seriedad que debe de implicar la impartición de justicia, pues naturalmente diluye la respetabilidad social de la institución y obviamente tiene un efecto nocivo para las instituciones públicas porque se están trivializando, se están banalizando, se está jugando con ellas, ¿sí? Y se están distrayendo recursos públicos para los fines personales de un individuo. Dime, Alan Capetillo, abogado litigante, esto es en cuanto al código, en cuanto a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hablaste también de un código penal, el Código Penal del Estado de Aguascalientes, y comentas que también ahí puede existir un probable o presunto delito.
A ver, el Código Penal, el Código Penal del Estado de Aguascalientes establece dos figuras típicas que podrían actualizarse. Es una cuestión de estudiarlo, de analizarlo técnicamente con la jurisprudencia. Pero, a ver. ¿Por qué con la jurisprudencia? Porque luego te dice maneras de interpretar las figuras típicas en algunos límites. Pero vamos a ver, por ejemplo, aquí, el ejercicio indebido del servicio público, por ejemplo, está contemplado en el artículo 169 del Código Penal. Particularmente la fracción 38ª dice: el ejercicio indebido del servicio público consiste en, fracción 38ª, aplicar los recursos públicos de manera distinta a aquella en la que estuvieran destinados. ¿Se están utilizando las instituciones del tribunal de forma distinta a aquella a la que están destinadas? Pues yo pienso que sí, porque presumiblemente sí. Presumiblemente sí. Yo no creo que las instituciones, que la finalidad de las instituciones de impartición de justicia o del pleno del tribunal sea servir de una decoración a un sketch sobre Barbie. Sí, me parece que ahí hay un uso indebido de los recursos públicos, y obviamente esto podría implicar un uso indebido del servicio público, un ejercicio indebido del servicio público, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, incluso también el delito de peculado, también podríamos discutir si se actualiza o no. Dice, fíjate, ¿Es el mismo artículo? No, es el artículo 174, el artículo 100 del Código Penal. El artículo 174 del Código Penal del Estado de Aguascalientes habla del peculado. Sí. Y dice, el peculado consiste, fracción primera, en la distracción que haga el servidor público para su beneficio o el de una tercera persona de dinero, valores, fincas o cualquier cosa perteneciente al Estado o al municipio, ¿sí?, si por razón de su cargo los hubiese recibido en administración, ¿sí? Por razón de su encargo como secretario del tribunal, o si él maneja la administración de esas instalaciones, no, habría que discutirlo. No, creo que hay un administrador, ¿no? Habría que discutirlo, pero habría que discutirlo porque no deja de ser superior jerárquico del administrador. Hay una discusión ahí. En todo caso sería Salvador Hernández, que es el presidente. Habría que discutirlo, pero yo creo que cuando menos hay dos figuras típicas que claramente están orientadas a salvaguardar la finalidad de los recursos públicos, a que los recursos públicos se utilicen para aquello que se tienen que utilizar y no para otra cosa, que claramente están aquí siendo de alguna forma lesionadas y que podría ponerse en entredicho si se configuran o no. Si se configuran o no. Digo, es una discusión. Por eso te digo que hay que ver la jurisprudencia. Igual se puede presentar, estoy nada más haciendo una suposición, se presenta una denuncia ante la Fiscalía del Estado y la Fiscalía, el Ministerio Público tendrá que decir si acepta o no la denuncia, y si no la acepta tendrá que fundar y motivar la razón. Y eso da pauta a encontrar si procede o no. Ahora, vuelvo a hacer la pregunta. En el caso de este Código Penal, ¿quién tendría que denunciar? Pues yo pensaría que cualquier persona podría denunciarlo. Un ciudadano. Sí, sí, sí. De hecho, denuncia que se vaya de oficio. Bueno, podría eventualmente configurarse de oficio, me imagino que sí, porque son recursos públicos, pero seguramente lo ideal es que una persona lleve a cabo la acción procesal de iniciar el procedimiento, ¿no? Eso parece muy claro. Sí, y bueno, lamentablemente aquí, hemos visto que de alguna forma ha habido mucha tolerancia, y por buenas razones además, porque sí hay que tener cierto respeto por algunas causas que esta persona ha manipulado en su beneficio, a las cuales muchos pensamos que él ya no representa, ¿sí? Porque muchas personas, incluso la propia comunidad que dice representar, ya se empiezan a manifestar de alguna forma contrarias por los hechos que él está llevando a cabo, por sus acciones, no por su identidad, por sus acciones, pues contrarias incluso a lo que él está haciendo, porque también está generando un ambiente social crispado, sí, en contra más que a favor. Podría decirse que en contra más que a favor, sí, por esta trivialización que se hace de las instituciones públicas. Nadie discute su identidad en general, En general el tema no es la persona o la preferencia sexual o la llamada identidad de género. El tema son los recursos públicos, el poco respeto que tiene por la institución, la forma en la que banaliza y trivializa la función pública, ¿sí? Está ridiculizando una institución del Estado y particularmente una institución de impartición de justicia. Sí, esto es... ¿Qué seriedad y garantía de que las cosas pueden ser serias le daría a un denunciante cuando ve que están con una muñequita Barbie en el estrado y con el mallete, se llama, el mazo ese que se utiliza? Dice,
pues ¿para qué voy si ahí es creo que pura chorcha y Pues está perdiéndose la seriedad, que es la seriedad, la respetabilidad de la institución, lo cual es un valor público además, porque finalmente las instituciones públicas, y más las de impartición de justicia, porque no tienen legitimación democrática, nadie vota a los jueces. no fueron designados por el Senado? Fueron designados por el Senado cuando son designados, ¿sí? Requiere siempre, y esto es teoría general del Estado, requiere siempre una legitimación de ejercicio, ¿sí? O sea, que quienes ejercen esa función den buenas razones en sus resoluciones, actúen de forma proba, ¿sí? De forma seria, que inspiren e impongan respeto, ¿sí? Que sean referentes, que actúen con ejemplaridad, ¿sí? Porque lo que queremos de la impartición de justicia es que represente eso, la seriedad, la ejemplaridad, la mesura, ¿sí? En la conducción tanto pública y habría quien discutiría en términos éticos que hasta en la vida privada, ¿sí? Porque pues finalmente el juez no solo tiene que serlo, sino también tiene que parecerlo, ¿sí? Y la idea de lo que un juez hace está un poco alejada, ¿sí? Los jueces, perdón que te interrumpa, Alan Capetillo, cuando dices no solamente debe de serlo, sino parecerlo. Los presidentes magistrados utilizan la toga y como un símbolo. Y ¿verdad? los símbolos son importantes en la impartición de justicia. Lo vemos en la Suprema Corte de Justicia del país. Digo, todos están togados. ¿Por qué? Porque representan algo. La seriedad de la justicia, la mesura, el peso de las decisiones, algo que está muy alejado de la trivialización ideológica que Ociel con su activismo ha llevado a cabo en la institución. ¿Sí? Me voy entonces al código de ética. Me dices, la institución tiene un código de ética. La institución tiene un código de ética. El mismo Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes promulgó su código de ética. Aquí está. Y el propio código de ética, volvemos a lo mismo, prohíbe utilizar los bienes inmuebles para un uso ajeno a la normatividad aplicable, ¿sí? Y luego también dice que está prohibido disponer de los bienes y demás recursos públicos sin observar las normas a las que se encuentran afectos y destinados a fines distintos al servicio público. Eso es lo que claramente dice. Y además va todavía más allá, ¿eh? Si me das un segundo. Ese fue el artículo... Este es el artículo... 15. Es el artículo 15, fracciones octava y novena. Sí. ¿Sí? Y hay otro artículo que también establece si me das un segundo. algunos limitantes. Está revisando el abogado Alan Capetillo el código de ética del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, en donde señala que pues este tipo de exposiciones o manifestaciones estarían vetadas, prohibidas o serían censuradas por el propio código de ética. Dice: también está prohibido hacer proselitismo en su jornada laboral u orientar su desempeño laboral hacia sus preferencias político-electorales. Bueno, pero ahí no está vamos a ver, este es el artículo 9, ¿sí? 9. Fracción sexta. Ok. Y también lo mismo, utilizar recursos humanos, materiales y financieros institucionales para fines distintos a los asignados, también más de lo mismo, ¿sí? Sí. ¿Cómo se sanciona este código? En teoría tendría que sancionarlo el órgano interno de control del propio tribunal, ¿sí? Y el órgano interno, el titular del órgano interno lo nombró los propios magistrados, ¿sí? Que por ley, de acuerdo a la modificación que se hizo, sí, hace poco se hizo una modificación, los órganos internos, los titulares tienen que ser designados por el Congreso y no por las propias instituciones. No por las propias instituciones. Recuerdo que ahí hay una polémica al respecto, particularmente por una jurisprudencia de la Sala Superior que establecía que eso le restaba autonomía, ¿sí? Pero sí hay un tema ahí, obviamente, pues sí, de que ahora tenemos un problema donde el problema es que hay un control endogámico por parte de la institución pública que tendría que ser de alguna forma salvaguardada, pues de la conducta indebida de esta persona que reiteradamente ha trivializado la imagen institucional, ¿no? ¿Me pueden checar en el máster quién es el titular del órgano de control del Tribunal Electoral? Debe ser la licenciada Cindy, se me olvida el apellido, ¿sí? Cindy.
Vamos a Se ve checar. ahorita una regla por Entren aquí en la que- página de transparencia del Tribunal Electoral, por favor. Vamos a checar quién es él o la titular o le titular. Dice, fíjate nada más esto, y esto va a llamar la atención. Artículo 21 del Código de Ética. Dice, regla de integridad de comportamiento digno. ¿Sí? Y dice, vulneran esta regla si se al realizar las personas que sean compañeras de trabajo, personal subordinado o usuarios, señales sexualmente sugerentes con las manos o a través de movimientos de otras partes de su cuerpo. Ha hecho, y esto es una discusión complicada, Sí. porque sí. constantemente en sus videos hace alusión a su identidad de género. Sí. La discusión sería si hay allí algún contenido de índole sexual. Es una discusión compleja. Es una discusión. Sí, no se está señalando que exista. Pero hay una discusión. Hay una presunción de que... A ver, dice también el propio artículo 21. Exhibir o enviar a través de algún medio de comunicación, carteles, calendarios, mensajes, fotos, afiches, ilustraciones. Dice, imágenes o estructuras de naturaleza sexual no deseadas ni solicitadas por la persona receptora cuando ésta sea compañera de trabajo, personal subordinado o usuario. ¿Sí? Estará enviando con su activismo, porque aparte regularmente hace gestos, gesticulaciones de una naturaleza que podríamos discutir, lo que hace con los labios regularmente, Sí. ¿sí? Si tiene alguna connotación sexual. ¿Sí? Y eso también está prohibido. Que esté a un análisis psicológico y antropológico, sí. Probablemente, sí, de lo que significan estas figuras. Yo no lo afirmo, pero pues el tema es que probablemente también hay una discusión con el comportamiento digno de la persona en relación a la figura que está representando en el lugar en el que la está representando en su horario laboral. Yo no discuto lo que haga fuera de la institución. A ver, ese sería otro tema, Alan Capetillo, que ¿cómo pudiéramos probar que ese video fue filmado, grabado en su horario laboral? Bueno, habría que discutirlo, pero pues yo creo que bastaría con el tema del lugar donde está siendo grabado. El lugar. Digo, sí, porque lo puede hacer en la madrugada. Lo puede hacer en la madrugada, pero está en una institución pública a la cual tiene acceso por ser funcionario. Pues el sitio, es el uso de recursos públicos. Sí, y otra vez, vemos cómo todas estas reglas pues son coherentes con el tema de que el funcionario público tiene que ser muy mesurado, muy serio. Yo creo que sí, en su comportamiento. Sería el equivalente a que un juez penal, por ejemplo, estuviera haciendo TikToks y a mí... O imagínate que yo mañana llego... a mí los del cártel Jalisco... O imagínate que cualquier juez llega mañana en tanga a una sesión de resolución de un asunto. ¿Me explico? Pues sí, y va a decir, pues es mi libre desarrollo de la personalidad, va a decir. Digo, yo creo que las instituciones requieren un decoro, requieren una seriedad, que no se pueden trivializar, que tiene que tener un comportamiento que verdaderamente imponga una seriedad a las actuaciones del órgano, con independencia de su identidad y preferencias personales, que no son tema. El tema es el comportamiento del funcionario en las instalaciones del funcionario en relación con la función pública. Si no es su persona. ¿Sí encontraron, jóvenes, ahorita que nos den? ¿Cómo? ¿De Magaña? ¿Denilde? Denilde Magaña, ¿la conoces? No recuerdo, no, según yo debe ser Cindy, pero habría que revisarlo. Por favor. A ver, en alguna ocasión vi en Facebook, y creo que es muy a propósito de esto, desde luego no acontece en México, pero creo que es en Perú, y el juez que está juzgando le dice al abogado, póngase un saco, venga aquí con decoro. Y entonces el abogado hace toda una argumentación. Dice, este es un sitio que debe ser respetado. Y desde su vestimenta la tiene que respetar. Por esta ocasión lo amonesto. En la próxima ocasión no le voy a permitir el acceso. Desde luego que en los juzgados, y lo hemos visto, los abogados, pues creo que hasta han ido perdiendo también ese decoro. Y llegan es un problema en términos sociológicos. Ya no llegan estarás de acuerdo, dicen que el hábito no hace al monje. No. Pero ¿lo viste? Pero lo viste, le da la formalidad. Es como el médico, Alan Capetillo. Tú vas con un médico y lo encuentras al señor con sus manos limpias, bien peinado, con su bata blanca,
y te inspira primero confianza. Si lo ves todo chamagoso, con las manos sucias, dices, ay, ¿y este me va a escultar? Pero sobre todo lo que representa. Si fuera una actividad privada, yo no tendría ninguna discusión, que vaya como quiera, como se lo permita su empleador, lo que sea. Pero aquí estamos hablando de un funcionario público, que además está representando provisionalmente de forma supletoria una institución de la máxima seriedad, que es un tribunal, que además no tiene vuelvo a lo mismo, no tiene legitimación democrática, nadie ha votado por él. Es su comportamiento dentro de la institución lo que tiene que legitimarlo, ¿sí? El respeto a las normas. Podemos discutir si se encuadra o no un delito, pero a mí me parece muy claro que la violación al código de ética es flagrante, ¿sí? De forma reiterada y sistemática. Sería algo muy importante, la ética. Pues es que volvemos a lo mismo, si un tribunal no aspira a un comportamiento ético por parte de sus integrantes, si no tienen prudencia, mesura, inteligencia para entender que hay valores sociales que ellos encarnan, que se tienen que salvaguardar, pues me parece que tenemos un problema público importante. Yo vi 2 videos, bueno, he visto muchos videos, pero hay un video de es un medio de comunicación europeo, donde hacen 2 comparaciones y me lleva a uno, al reconocer la lucha que él está dando, porque dice, y presentan al magistrade o le magistrade, y dice, esta es la lucha que está dando, y no está en el tribunal. Y luego hace el análisis, dijo, pero ahora el señor está, o le magistrade, está utilizando el tribunal, y hace una reflexión sobre lo que está sucediendo en Aguascalientes y dice, ¿y qué están haciendo los ciudadanos para permitir que esto suceda en un tribunal? Entonces, por un lado se le reconoce su activismo, su lucha por el posicionamiento que ha logrado para ese grupo. Que hay que discutir si eso es compatible, ¿sí?, con la impartición de justicia. No, a ver, espérame. Son 2 temas diferentes. Es que, pero el problema es que él los está mezclando. Es que ese es el tema. A ver, yo puedo salir a la calle y enarbolar la lucha a favor de las mascotas, de los árboles, de lo que yo quiera defender. Que eso es una cuestión de libertad de expresión, diversidad de ideas, pensamiento crítico, pluralidad ideológica. Correcto. Completamente respetable. Ahora, si yo vengo a este espacio únicamente hacer ese proselitismo que a mí me gusta y que yo considero que es el que todos deben de aceptar, eso es lo que hace diferente. Pues probablemente estoy haciendo una colonización ideológica de una institución que además por definición tiene que guardar una neutralidad ideológica y axiológica, neutralidad en valores, porque un tribunal no está para juzgar desde una ideología. Un tribunal está para juzgar desde la imparcialidad y desde lo que establece la Constitución. Y en la Constitución no está la ideología de género. No está esta ideología, y aparte pues tendría que aplicarse la literalidad de la Constitución y no prever que pudiera haber ahí un favoritismo para determinadas causas ideológico, un activismo que vaya más allá de lo que establece la Constitución. A mí me llama mucho la atención cuando él, me parece que también otra falta de ética, él ha llegado al tema de poner la bandera LGTB por encima del escudo nacional, ¿sí?, tapando el escudo nacional en el estrado del tribunal. Sí, que tiene ahí es correcto. Entonces tú dices, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿Cuál es el mensaje que intenta mandar de una institución pública que debería tener una neutralidad y que está siendo colonizada por una bandera, ¿sí?, con que identifica determinadas causas que algunos podemos o no podemos compartir? Y eso no significa estar en contra de las personas LGTB, estar en contra del símbolo, porque el símbolo tiene una carga ideológica, ¿sí? Es un símbolo nacional y que tiene una propia ley. Y tiene una propia ley, y además el escudo nacional nos identifica a todos. Sí. ¿Sí? La bandera LGTB identifica a un sector de la población. Pero los tribunales, cuando acudimos a ellos, es para recibir justicia e imparcialidad desde la lógica de una institución que hemos constituido todos y en la que todos queremos ser tratados como iguales, como mexicanos, como seres humanos, y no con la distinción de el género o no género o la preferencia sexual que queramos o no manifestar. Ahí vamos como seres humanos
como ciudadanos del Estado mexicano y no como homosexuales o heterosexuales o cis o trans o cualquiera que sea la categoría que se quiera construir. Pero cuando él pone esa bandera ahí, está destruyendo esa neutralidad y está mandando un mensaje que en mi opinión es equivocado. Sí. Porque un tribunal tiene que estar para impartir la misma justicia a una persona independientemente de si es heterosexual, homosexual, transexual, indígena, discapacitado, lo que sea, hombre o mujer. Lo relevante ahí no es tu identidad, lo relevante es que eres un ciudadano, que tienes derechos, que se te tienen que respetar por igual, con independencia de cualquier otra característica. Sí, porque dice la ley, ante los hombres y las mujeres, ante la ley, en la Constitución dice, ante la ley los hombres y las mujeres. Todos somos iguales ante la ley. Nora Lisbeth Muñoz Chávez, titular del órgano interno de control. Nora Lisbeth Muñoz Chávez. No la conozco. No tengo el gusto. Pues vamos a solicitarle a Habría que revisar cuántas denuncias, porque entiendo que ya tiene varias denuncias presentadas en su contra y a ver qué resuelve en este órgano interno de control. Digo, yo pienso que es un órgano cooptado, pero pues vamos a ver finalmente cómo terminan de resolver esta situación, porque creo que ya está generando una crisis de credibilidad institucional de cara a un proceso electoral, Rodolfo, que creo que es algo grave. Sí, estamos a meses de iniciar un proceso electoral. Me parece que la credibilidad del tribunal por este asunto y por los otros ha estado muy mermada, ya los hemos discutido alguna vez aquí, el tema de un plagio que cometió en su ensayo para hacer... que él dice que no fue plagio y argumentó... es una copia literal de lo que, palabra por palabra y sin comillas, de lo que dicen las tesis del tribunal electoral. Estuvo aquí, tú lo sabes, y dijo, en las bases no establece que se tenga que poner entrecomillado o citas. En la educación básica, primaria y secundaria, ¿se establece que hay que poner comillas cuando se hace una cita literal, sí o no? Sí. Y luego dice, incluso en nuestras sentencias así lo manejamos. O sea, me está diciendo que en sus sentencias son copy-paste de otras sentencias sin argumento. Pero hay que pensar en lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que si en sus sentencias así lo maneja, lo que me está diciendo es que copia las sentencias de otros tribunales y las presenta como suyas. Cuidado con esas afirmaciones. Volvemos a los problemas de ética. Habría que revisar una sentencia. Habría que ver esas sentencias, que sí lo hacen. De hecho, yo te puedo decir que sí lo hacen. Pero el problema es que eso no habla de una integridad intelectual, ¿sí? Eso no habla de que tú estás diciendo lo que estás escribiendo, sino que lo estás tomando de otra fuente y lo estás presentando como si lo estuvieras diciendo tú, o argumentando tú, o razonando tú. ¿Ese es un comportamiento ético? No. Pues yo pensaría que no. También está en el tema de las múltiples denuncias que tienen allá dentro del tribunal, que ya lo hemos sabido. Entre ellos es un vodevil esa novela. Sí, es un escándalo ese es un escándalo de forma reiterada y sistemática. Unos a otros se denuncian. Y además todavía caen en el conflicto de intereses de que o si él denuncia a una persona, esta persona lo denuncia a él, y luego Ociel y Salvador corren a esta persona con un notario conflicto de intereses. ¿Ya lo corrieron? Sí, lo corrieron, lo cesaron. Estás cesando a la persona que te está denunciando. Eso es otra falta de ética que también establece el propio código, y me parece que pudiera generar un ejercicio indebido también de la función pública. O sea, vamos viendo cómo este comportamiento es reiterado y sistemático en el tiempo. Sí, ya en otra ocasión creo que también hemos hablado aquí o en algún otro medio de asuntos donde él ha involucrado sus intereses personales, en asuntos donde le han tenido que ser revocadas sentencias hasta 3 veces. De hecho, en ese asunto me tocó a mí llevar el litigio. A esta misma ponencia se le tuvo que revocar el mismo asunto en 3 ocasiones, ¿sí?, consecutivas. Sala Monterrey tuvo que decir que estaba a nada de literalmente declarar el desacato del tribunal local. Lo dice en el video. Porque no quería aceptar. Porque no quería dejar en paz a la persona que estaba persiguiendo, y no la quería dejar en paz porque Ociel fue al Senado de la República y presumió delante de los senadores en su comparecencia para el proceso para ser electo magistrado, que todavía sigue vacante. Fue y presumió que él ya había dictado la primera sentencia donde sancionaba a un violentador y lo ponía en el padrón de personas sancionadas. ¿Sí? Entonces, él fue y dictó esa sentencia, y después él dicta se le revoca, y luego sigue dictando una y otra sentencia en este mismo sentido. ¿Puede ser que tenga un conflicto de intereses? Pues yo pienso que sí. Puede ser. ¿Sí? Y entonces tenemos un problema otra vez ético
Y si te platicara todas las deficiencias técnicas que tiene ese procedimiento, no lo creerías, es una cosa absurda. Tan así que fue revocado 3 veces, ¿sí? ¿Y en qué concluyó? En la revocación absoluta, la persona que estaba siendo perseguida por el tribunal, por esta ponencia, fue declarada inocente y se acabó el litigio. Y lo tuvo que hacer Sala Monterrey, porque Sala Monterrey dice, ¿sabes qué? Ya te regresé el asunto varias veces, este asunto tiene que terminar ya y yo declaro de fondo la resolución del asunto y ya no hay recurso, ya no regresa, ya no hay nada, el asunto del litigio se terminó. ¿Sí? Y esa bandera que utilizaba de que él había sancionado por primera vez ya se cayó. Le mintió al Senado de la República. ¿Sí? Dime, hay una ley general de responsabilidad administrativa. Sí, claro. Que aplica para todos los funcionarios. Funcionario es aquel que recibe emolumentos públicos. Sí, y es lo mismo, volvemos al tema del peculado, dice, artículo 53 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Dice, cometerá peculado el servidor público que autorice, solicite o realice actos para el uso o apropiación para sí de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. Está utilizando las instituciones públicas, el tribunal, el foro, el estrado, con fines personales ajenos al servicio público. Presumiblemente sí. ¿Sí? Entonces otra vez volvemos a lo mismo. Lo que pasa es que aquí ha habido un activismo ideológico alrededor de su figura, donde toda crítica que se le endereza, pues él la mete dentro de una narrativa de un victimismo donde se le quiere perseguir por su orientación o su identidad, cosa que es falsa. ¿Sí? Aquí el tema es el uso que hace de los recursos públicos. ¿Sí? Aquí el tema es la propaganda personalizada que está llevando a cabo. Aquí el tema son las faltas de ética que está cometiendo en su conducta como servidor público. Es su comportamiento, son sus hechos. ¿Quién es su superior jerárquico? El superior jerárquico en este momento sería el Senado, porque como está en funciones... No es Salvador Hernández, presidente. Hay una jurisprudencia. Debería hacerlo, pero hay una jurisprudencia por ahí de sala superior que establece que los secretarios, mientras ejerzan funciones, o sea, mientras estén de suplentes, no están subordinados a los otros 2 magistrados, cosa que tiene una lógica porque obviamente pues, se espera que sea un órgano deliberativo con 3 cabezas, aunque una sea un suplente, ¿sí? Y una de ellas no pueda ordenarle a la otra. De una autonomía temporal, relativa y provisional, ¿sí? Porque no es magistrado, es secretario en funciones, pero mientras esté como secretario en funciones no está subordinado a las otras 2 magistraturas. ¿Tienen fuero? Tengo que revisarlo, entiendo que no. Habría que revisar ese punto en particular. Entonces, si se presenta una denuncia, si alguien presentara una denuncia en contra de él, podría llegar a proceder. Tengo a reserva de revisarlo con detalle, entiendo que no, porque ya alguna vez había discutido algo así. Sí. Dime, Alan Capetillo, tú eres abogado del Frente Nacional por la Familia, aunque en este caso estoy hablando a título personal. No, me queda muy claro. Pero si tú, como abogado de ese frente, quisieras acudir al tribunal, esta es una suposición nada más, y en el estrado donde está ese escudo, te llevaras los colores del frente, que es blanco con azul. O la bandera guadalupana. Son los colores marianos, ¿no? Los que ustedes utilizan. ¿Me dejarían usarlo? A ver, es lo que quiero pensar. ¿Qué sucedería si llegaras, lo pusieras, tu bandera, y dijeras, el argumento, el Frente Nacional por la Familia... O Viva Cristo Rey. Digo, por poner un ejemplo. ¿Podrías hacerlo? Pues yo pienso que estaría cometiendo también algún tipo de ilícito, habría que revisarlo. Yo pienso que estaría incurriendo también en una falta de ética, porque otra vez estaría colonizando ideológicamente una institución. Sería lo mismo, solamente que él, como es el que tiene a su resguardo los bienes, pues puede hacer lo que quiera con ellos. Bueno, no puede hacer lo que quiera. No puede hacer lo que quiera, pero es lo que está haciendo. Ley le manda, lo que la ley le permite, pero el problema es... el uso correcto de las computadoras, los salones para las audiencias. Y la imagen de la institución, es que es lo que creo que todos... Creo que es lo que en este problema está saliendo a relucir, es la imagen de la institución, la seriedad, la respetabilidad, la honorabilidad, la ejemplaridad. Pues a mí me parece muy claro. Pero no porque sea un tribunal probo, respetado o respetable, sino porque es un tribunal de chunga,
Pues es un tribunal de chunga, de juego, de banalización. Porque si te vas más atrás, está que fulano denunció a Perengano. Por ejemplo, la presidente no, la magistrada Laura Llamas no va. No va Porque están peleados porque la quisieron golpear. Porque o le ella quisieron ha manifestado públicamente que ha sufrido acoso laboral. Yo personalmente tiendo a creerle. Sí, porque ha sufrido este acoso y esta persecución. Sí, estos conflictos adentro del tribunal. De hecho, la persona que Ociel despidió, Ociel y Salvador, trabajaba para Laura. Sí. ¿Sí? Era su secretario de estudio, ¿sí? Lo cual también te mete en un problema de violencia política de género. ¿Cómo es eso que dos hombres o una persona no binaria y un hombre le dicen a una mujer a quién puede y a quién no puede contratar? ¿Me explico? O sea, y le limitan en su ponencia a su cargo, ¿me explico? O sea, ese es otro problema. O sea, ¿cómo es que sucede eso? ¿Sí? Es un escándalo. Es un escándalo, pues que velo por todas partes, es una escándalo. Cosa, otra y otra. Independientemente de su calidad como abogados. Que yo la pondría en duda, pero bueno, dejémoslo así para no entrar en polémicas subjetivas. Independientemente de eso, de que tienen, sus méritos deben poseerlos para haber llegado a ser magistrados. La amistad de Salvador Hernández Gallegos. ¿Por qué la amistad? Pues que quién fue, ese puesto que tiene la secretaría es un puesto nombrado a dedo, no hubo un concurso para ser nombrado ahí, ya. El actual, perdón, secretario en funciones. El secretario en funciones es nombrado es designado por los magistrados, por Salvador, por Claudia, por Jorge Díaz de León en aquel momento. Eso no fue un concurso por capacidad. Eso no fue un concurso público, Esa es una designación. Porque tiene capacidad, o si no lo sé, yo lo pondría en duda. Pues hay 3 sentencias que están revocadas y una infinidad de litigios que también le han sido revocados, pero independientemente de eso, ahí es una designación, No hubo un concurso público, no fue una convocatoria abierta, fue una designación, ¿sí? La Secretaría de Estudio fue designada, la Secretaría General, ¿sí? O sea, también hay que poner eso en valor, porque pues tampoco estamos hablando de un tema de un concurso abierto que se haya ganado por oposición o alguna convocatoria abierta para que cualquiera pudiera participar. Fue una invitación directa. Vamos a decir que de entre 3 personas yo designo a quien yo considero, de entre 3 que pudieran ser el mejor, el menos mejor y el regular, yo puedo decir. Es una designación discrecional por parte de quienes en su momento eran magistrados, y bueno, pero es una designación que hay que ponerlo en valor. No fue un concurso, no fue convocatoria abierta, fue simplemente una designación discrecional, ¿sí? No fue ganada a pulso. Pues como no digo, no fue un concurso de oposición. No fue un concurso de oposición, eso es lo que yo estoy diciendo. Ni Correcto. fue abierto ni fue una convocatoria, simplemente fue una designación, ¿sí? Alan Capetillo, si quisiéramos construir el titular de la entrevista, nosotros planteamos: ¿le magistrada incurre en alguna falta? ¿Qué deberíamos de agregar? Pues yo pienso que está bien establecido, más bien el tema, la magistrada usa indebidamente los recursos públicos. La magistrada usa indebidamente los recursos públicos. Ahí está, Juanjo, para el... Yo sería la idea que plantearía, y yo no dice... La magistrada utiliza indebidamente los recursos públicos. Y incluso aceptando la colonización del lenguaje que ya nos está imponiendo con esa forma de hablar, que yo podría discutirla, pero la dejaremos para alguna otra ocasión, si tú quieres. Claro que sí. Rubén Obed Martínez Juárez y Beatriz Castino al pendiente, Rivera Yaz, Javier Reynoso Cardona, Griselda González, Víctor Villalpando, saludos a Víctor, Miguel Nájera al pendiente del programa, Juan José Sánchez, Roberto Díaz Caro, Sergio Torres Nafarrete, Ismael Muñoz, Rick Heredia, Mara Roé, Gustavo Goñi, Montoya Hernández, Miguel Ángel Ramírez, Manuel Pinto Segura, Meli Dávila Muñoz, Alejandra Franco, le enviamos saludos, Marilú Macías, Omar Mendoza, Memo Alanís, Marisela Carrillo, Enrique Guerra Castillo, Eduardo Gallegos, Daniel Gutiérrez, Alan Ramírez y Enrique Guerra te envía saludos. Muchas gracias a las personas que nos escuchan y nos ven. Alan Capetillo, polémica sin duda con esto, y más con esta fiebre ahora de la Barbie, que no pero sé qué triste para un tribunal, ¿no? Ya hasta traes un
Bueno, yo los uso siempre. Barbie. Yo los uso siempre, es conocido, ese es el que agarré ahorita, te pero... vi tomándote tu bebida de Barbie. Bueno, todos somos Barbie últimamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Eh? Yo Pues no. es la moda, pero bueno. Es la moda. La moda, pero Dicen que pero de es la una moda moda, lo que te acomoda. es una moda que los particulares en su libertad y privacidad particular pues, podrán hacer con su vida lo que quieran, pero las instituciones públicas se tienen que respetar. Yo creo que sí, esa sería la moraleja de o la conclusión, la capitulación de esta charla, es que las instituciones deben de respetarse y prevalecer, porque si no, está todo derruido. Es como si el ejército saliera el día de mañana todos con uniforme rosa, porque está de moda la Barbie. Destruyes la institución que es un ejército, por ejemplo. Pues yo pienso que estás derruyendo el elemento simbólico de la institucionalidad, que es una construcción colectiva a la institución, o sea, es algo que creamos a partir de que creemos en ella, de que creemos que tiene honorabilidad, respetabilidad, de que actúa pegada a la ley, de que sus funcionarios se comportan con una ética, con una probidad, con un decoro, ¿sí? Con una honestidad, que pues aquí en este caso tristemente se está viendo todo cuestionado por el comportamiento de una persona que en sus hechos, y no por su identidad, en sus hechos está vulnerando las normas y el espíritu de la institución. Y que no estamos en contra de su preferencia. No, su porque ideología. hay personas perfectamente trans, no binarias, homosexuales, que son perfectamente profesionales en su trabajo y que no usan los recursos públicos para su beneficio personal. Ese es el fondo, la utilización de los recursos públicos para la propaganda personal. Gracias. Muchas gracias, Alan Capetillo. Mi estimado Rodolfo Franco, siempre un gusto. Gracias a Alan Capetillo, que nos acompañó el día de hoy. Se suma, bueno, también está Gustavo Campos en la transmisión. Permítame hacerle una invitación para que nos siga el día de mañana a través de nuestras diferentes redes sociales. Recuerden que nos siga mañana, no, que nos visite en nuestras diferentes redes sociales. Recuerda que tenemos nuestra página web rodolfofranco.com, donde podrá encontrar todas las noticias 24 horas los 365 días del año. También estamos en Facebook, en Telegram, en YouTube y en Instagram como Rodolfo Franco Informa, en Twitter como @RFinforma, en TikTok como @RF_Informa, y si usted lo decide y lo quiere, solamente si lo decide y lo quiere, se puede suscribir a nuestro grupo de WhatsApp, donde le vamos a enviar las noticias más relevantes, no todas las más relevantes, para no saturarle su dispositivo telefónico. Y solamente me queda hacerle una atenta invitación para que nos siga el día de mañana en punto de las 9 de la mañana, que será un programa más. El de hoy es un programa menos. Así fue como analizamos las experiencia en un diálogo franco. Lo invitamos a seguir en sintonía de Diálogo Franco con el periodista y analista político Rodolfo Franco. Y si lo dice Rodolfo Franco, es porque es cierto.